Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Traemos un tema que es: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Pero el título de esta predicación se llama Forjados por su diestra de poder. Y presta atención a la imagen. Es una imagen muy disidente. Primero que todo, encontramos a uno semejante a un hombre. Encontramos al Espíritu Santo de Dios, pero también encontramos que estamos en un taller donde estamos siendo forjados y formados. Y Dios está labrando un corazón. Y de aquí es donde nace todo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo han determinado forjarnos para que nosotros podamos servirles, amarles, honrar su palabra, honrar su presencia, pero de una forma voluntaria, no porque toque. Y entonces, acompáñame por este camino y este viaje que vamos a tener por las Escrituras, donde vamos a aprender cómo Dios determinó hacer de nosotros lo que Él ha prometido, pero cómo el adversario ha intentado dañar el propósito que Dios ha forjado en su corazón para nosotros. Y entonces ahí empezamos a conocer bien lo que es el plano espiritual, la guerra espiritual. Acompáñame una vez ya hecha esta introducción y mira cada herramienta: martillo, fuego, yunque y diversos tipos de herramientas en las cuales Dios va a ir forjando nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder cumplir el propósito que Él se ha trazado con cada uno de nosotros. Continuamos. Miren, arrancamos desde Génesis. Y ojo, porque vamos a estar paseando por toda la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero ¿cómo así que dijo Dios? Hagamos. Y es que Dios no es uno solo. Son tres en uno: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces Dios Padre dijo, hagamos. ¿A quién? Al hombre. ¿Y por qué encontramos aquí un hombre lleno como de talco, barro? Que el hombre es polvo, y polvo es, y al polvo volverá. Así lo dijo en Génesis, cuando fue maldecida la tierra y Dios tuvo que reprender a la serpiente, al hombre y a la mujer. Escuche bien. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y dice la Escritura, sobre todo en el libro de Apocalipsis, dice, y vi a un hombre, con semejanza a hijo de hombre. Cuando Jesús vino, dijo, el Hijo de Hombre tiene que ser entregado, refiriéndose al mismo. Pero entonces miremos cómo Dios mismo, desde la antigüedad, dijo, hagamos al hombre. Dios quiere hacernos a su imagen y semejanza. Tú eres creativo, Dios es creativo. Tú tienes libre albedrío, o sea, puedes decidir tus propias decisiones. Dios también es así. Tú puedes moverte, eres autónomo y suficiente porque Dios es así. Puedes hablar teniendo boca, tienes ojos, puedes ver, tienes oído, puedes oír. Tienes la capacidad intelectual para codificar, decodificar y responder a lo que se te está preguntando. Dios es así. Y lo dice en el Salmo 115. Dice, los ídolos de ellos tienen ojos, mas no ven, tienen boca, mas no hablan. Oídos tienen, mas no, que escuche bien, mas no pueden oír. Semejantes son aquellos a los que los hacen.
Mira lo que dice Dios. No solamente dice que nos hagan Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a nosotros, semejantes a ellos. Por eso somos tripartitos. Ellos son Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Dice, y señoré en los peces del mar. Dios gobierna todo. Y Dios quiso hacernos semejantes a Él y a su imagen. Y escuche bien esto. Cuando hablamos de que somos tripartitos, el espíritu siempre. ¿Por qué? Porque Dios es Padre de las gloriosas luces. No solamente de los ángeles, sino de todos nosotros los seres espirituales. Y eso nosotros debemos reconocerlos. Muchos andan por ahí sin reconocer su parte espiritual y mueren famélicos del hambre espiritual. Y por eso el enemigo les puede hacer y deshacer. Porque no han entendido de que hablar de Dios no es hablar de religión. Si tú que me estás escuchando piensas que el ser cristiano es haber cambiado de religión, estás equivocado. El cristianismo nunca ha sido una religión. Jamás ha sido una religión. El cristianismo es una forma de vivir, una práctica diaria en la que tienes comunión con Dios y Dios te va transformando y va cambiando toda tu esencia y todo tu ser. ¿Por qué? Porque Él quiere que te asemejes cada día más a su Hijo Jesucristo, que le obedeció hasta la muerte. En las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mira que Dios nos dio desde antes autoridad sobre todo, pero esa autoridad fue perdida por el adversario. Y una de las cosas que debemos señalar aquí, dice, sobre todo animal que se arrastra. ¿Quién se arrastraba? La serpiente, o sea, el adversario. Dios nos dio autoridad sobre el enemigo y solamente cuando permitimos que Jesús habite en nuestro corazón es que el adversario es puesto debajo de nuestros pies. Ahora dice también, Señor, eso en los peces del mar. ¿Sabías que hay una serpiente que es la serpiente marítima que se llama, a ver si se acuerdan? Miren, hay una que es la serpiente antigua, que la adoraron los mayas, que la serpiente emplumada es Satanás, cuya función es engañar. Ahora, también hay una serpiente marítima, que es el orgullo. Y esa serpiente marítima, que es el orgullo, fue la primera característica que tuvo el adversario. Se ensoberbeció su corazón, y su nombre es Leviatán, uno de los 7 reyes de los infiernos. Dios desde antes ya estaba hablando de todo lo que se iba a desatar. Y entonces nos indica que Él te creó a ti y me creó a mí. ¿Para qué? Para poder desarrollar su propósito, su plan. Dice la Escritura que la tierra clama para que los hijos de Dios, o espera que los hijos de Dios se manifiesten. Porque cuando nosotros nos manifestamos en justicia, la tierra es aliviada. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Pero cuando hacemos cosas injustas, la tierra es maldecida. Mira, continuamos. Luego seguimos en el mismo Génesis, pero ya no en el capítulo 1, sino en el capítulo 3, versículos del 12 al 13. Encontramos aquí un árbol, un huerto, una planicie bien chévere. Y dice, la serpiente me engañó y comí. Y encontramos al primer hombre, Adán, a la primera mujer, Eva, aunque dicen los conocedores que la primera esposa de Adán fue Lilith, que significa oscuridad. Y aquí encontramos a la serpiente. Entonces, mire, Dios nos creó con un propósito muy bueno, espectacular. ¿Cuál era el propósito de Dios con nosotros? Y voy a regresarme aquí a la diapositiva anterior. Mire, hacernos a su imagen
conforme a su semejanza, y darnos autoridad sobre todo, de tal manera que todo lo que estuviese en el Edén trabajase para nosotros. Como el hombre pecó, cayó en el engaño del enemigo. Por eso Eva dice, la serpiente me engañó y yo comí. En Génesis capítulo 3, versículo 6 dice que le habló la serpiente a Eva. O sea, Satanás te habla y como en forma de pensamientos, pero en este caso audiblemente le habló y le dijo, ciertamente Dios sabe que no moriréis, sino que vendréis a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y la gente dice que fue una manzana o simboliza el fruto del pecado como una manzana, y no es así. La escritura dice que era el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y mira cómo es esto. La mujer vio codiciable eso ante los ojos. El enemigo te pone el pecado y te lo hace ver codiciable. Mujeres, en vez de pelear con sus maridos, ámenlos, entréguense a ellos, únanse, entiendan. Dios te trajo a la vida de ese hombre para que te vuelvas una sola con él. Ama, respeta, honra a tus padres, ama a tu familia paterna y materna, pero debes entender que debes volverte una sola con tu marido, que las decisiones que tomen en su casa sean en oración y en comunión con Dios y en comunión y en unión con tu marido. Nadie cabe ahí, solamente así. Hombres, las escrituras dicen, pero yo creo que esto se aplica a hombres y mujeres. Por tanto, el hombre dejará padre y madre para unirse a su mujer. Hombres y mujeres debemos dejar padre y madre, todo a un lado, para unirnos como uno solo, como Dios quiere tenernos. Entonces, recordemos, no es repetir, yo me comprometo a amarte y respetarte, estar contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. No es repetir como loros, es vivir esas palabras. Y Dios fue tan claro. Dios fue el que constituyó el hogar. Y hombres y mujeres debemos defender nuestro hogar, aun si fuese hasta con nuestra propia vida. No debe haber nadie que se interponga ahí. Y entonces encontramos, mira, encontramos que si Adán y Eva realmente se hubieran fusionado, si Eva hubiese estado unida a Adán, le hubiera dicho a Adán, mira lo que me dice la serpiente. Y entonces Adán le hubiera dicho, pero acuérdate lo que dijo Dios. Porque en el diálogo que hubo en Génesis capítulo 3, Eva empezó con mentiras y el padre de la mentira, que es Satanás, le dijo que ni siquiera podían tocar ese árbol, cuando Dios no había dicho eso. Simplemente dijo, no comeréis del fruto del árbol del bien y del mal. Entonces, mire, si se hubieran unido, todo hubiera salido bien. No hubiera sido necesario tantos años y siglos de dolor, de sufrimiento y demás. La tierra no nos arrojaría cardos y espinos. Las mujeres no tuvieran dolores a la hora de parir, porque todo eso hace parte de la maldición que Dios tuvo que derramar sobre el hombre y sobre la tierra a raíz de la desobediencia del hombre. Y nosotros debemos aprender. Adán tuvo que tener el carácter para que cuando su esposa le dijo, ven, come de este fruto, le hubiera dicho no. Primero debo obedecer a Dios antes que a ti. Te amo como no he amado a nadie, pero me es necesario primero obedecer a Dios. Se ve que diferente que hubiera sido todo, pero ni siquiera Adán estaba formado en el carácter. Y entonces la serpiente pudo engañar, porque se mete por las emociones. Y claro, obviamente, Adán ya estaba enamorado de Dios. Y entonces, cayó. Y ahí es donde el enemigo
empieza el primer ataque y el primer daño sobre el plan de Dios en la vida del hombre. De esto nosotros debemos aprender. ¿Para qué? Para poder permitir de que Dios opere en nosotros. Y entonces Dios tiene que formarnos y dice, bueno, voy a formar un fruto de mi espíritu en ti, la templanza, el carácter. Y entonces empieza a tratar el corazón del hombre y de la mujer. Y cuando usted se sienta afligido, verás, porque ahí es donde empieza a salir las cosas. Mire, si usted quiere conocer a alguien, conózcalo en los momentos, exactamente, en los momentos. ¿De quién? En los momentos difíciles. Ahora, hay una cosa que debemos tener en cuenta. ¿Cómo fue el diseño de Dios para la humanidad? Mire lo bueno que es Dios y escuche bien lo que Dios determinó. Primeramente, Dios vio la creación, vio que todos tenían su pareja, menos el hombre. Y mire lo que es Dios de bonito y lindo y hermoso. Dios dijo, hagamos ayuda idónea para el hombre. Desde ahí ya Dios estaba pensando en el hombre algo muy bueno, que la mujer sea ayuda para el hombre. Y eso es lo que las mujeres deben entender. Ayuda, una. Dos, la mujer es corona para la cabeza del hombre. Pero debe ser una corona de honra. Pero todo esto se da en la medida en que el hombre y la mujer se unifican como uno solo, como uno, no como dos, como uno. Por eso cuando Dios dice que une el matrimonio, dice, ya no serán dos, sino uno. Entonces, la mujer y el hombre deben entender el papel que Dios determinó. La mujer como ayuda, porque es que muchos piensan de que consiguieron cocinera nueva y empleada nueva y no. Ayuda. Dos, el Señor dijo, escucha bien, dijo al hombre, amarás a tu mujer como Jesús amó a la iglesia. Jesús se entregó. Y escuche bien, los dos son uno solo, pero diferentes, piensan diferentes. La mujer es vaso frágil, el hombre es más fuerte para resistir cosas más duras. Pero escucha bien, mira el complemento que hay. Cuando muchas veces el hombre no puede soportar la prueba y demás, la mujer debe ser esa columna que lo sostiene. Y viceversa, cuando la mujer no puede más, el hombre debe estar ahí cuidándola, como ese vaso más frágil y como esa corona. Entonces, mira, cuando se hace bien el plan y la voluntad de Dios, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar que uno solo se levante con poder y autoridad para deshacer las obras del diablo y las tinieblas. El árbol de la vida es Jesucristo. Y entonces lo que Dios quiere es que nosotros podamos comer de su fruto, de la palabra de Dios. Mire, cuando Jesús vino a redimir a la humanidad. ¿De qué? De todo el descalabro que pasó desde Génesis. Y entonces el adversario estaba gobernando esta tierra continuamente. Y de hecho dice en el libro de Efesios, el príncipe de la potestad del aire, que es el que gobierna la tierra. ¿Por qué gobierna la tierra? Porque le quitó la autoridad a Adán. Y entonces mire cómo es esto. Cuando Dios logra unificar un matrimonio, levanta un ministerio fuerte y poderoso. ¿Y quiénes son los que van a seguir el legado? Escuche bien, porque muchos pastores se equivocan ahí. Muchos de los que van a seguir el legado no están fuera de tu casa. Son tus hijos, son los míos. Por eso nosotros debemos en la casa ser un referente con nuestros hechos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos entender, hombre y mujer, uno solo, hombre, no solamente le perteneces a Dios, tu cuerpo le pertenece a tu mujer, así lo dicen las escrituras. Mujer, debes entender que no solo le perteneces a Dios, sino que tu cuerpo, tú le perteneces a tu hombre, al que Dios y tú escogieron. Lo mismo,
Deben cuidarse los unos a los otros, amarse y valorarse. Y como Dios, mira cómo es esto, Dios la sacó de la costilla, debajo del brazo. ¿Para qué? Para que tú, hombre, abraces a tu mujer y salgas adelante con ella. No es de Dios que tengamos amantes. No es de Dios que nos saquemos los ojos entre esposos. Es de Dios la unión, el amor. Por tanto, dice el Señor a los hombres, amad a vuestras esposas, y a las mujeres, sujetaos y respetad a vuestros maridos. Mire qué bonito, cuando ellos empiezan a caminar juntos, es que empiezan a evitarse desgracias. Cuando Adán y Eva cayeron, fueron desterrados del Edén a la tierra. Y nacieron sus hijos, Caín y Abel, y Caín mató a Abel. Sin embargo, Dios estaba manifestándose en esos chicos. Y Caín, como no quiso darle lo mejor a Dios, terminó matando a Abel, que sí agradaba a Dios. Entonces mire cómo es todo eso. Por eso es necesario que el hombre y la mujer nos valoremos, porque cada uno hace parte del propósito divino y es complemento. El solo la mujer llevar 9 meses al fruto del amor entre el hombre y la mujer ya es digno de ser valorado. Continuemos. Mira, entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira cómo el diablo ha venido atacando todo el plan y el propósito de Dios en la vida de la raza humana. Escucha bien. Una de las cosas que está atacando durísimo y sobre todo en este tiempo, pero si vamos a leer el libro en el cual aparece la historia de Noé, también vamos a encontrar esto. Y si vamos más atrás, cuando Dios manda sacar a Lot y a su familia de aquella ciudad, creo que era Gomorra, o Sodoma, creo que es Sodoma, de la que los fue a sacar, encontramos que el enemigo siempre ataca la identidad del hombre. ¿Por qué? Porque es que una de las cosas que Dios nos promete a nosotros es recibir, y escuche bien, recibir la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y entonces ataca la identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad se refiere a quién es una persona, cómo se ve a sí misma y cómo se ve en relación con los demás y el mundo en general. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te ves tú? ¿Te ves que no eres valorado o valorada? El enemigo trata de dañar tu identidad. ¿Por qué? Porque Dios ya te ha valorado. Te valoró tanto que entregó a su Hijo Jesucristo. Ahora, mire lo tremendo, esto es bien profundo. Mire, es una construcción compleja que se basa en factores como la personalidad. Según la psicología, la personalidad se labra a través de las cosas que uno incluso vive desde niño. Incluso hay teorías de la personalidad. Y es bien tremendo esto. Dice la cultura. ¿De dónde vienes? ¿De dónde provienes? Y esto sí que se ve mucho en los hogares, en los matrimonios. Cuando las personas se casan, hay un choque de identidad cultural. Porque por lo general uno repite lo que hubo en la casa. Y entonces hay casas que a veces son difíciles y chocan mucho. Dice la historia de vida, las experiencias y las relaciones. Entonces usted tiene que tener en cuenta qué es lo que ha vivido, cuál es su cultura, de dónde viene y analice su forma de ser, su personalidad. La identidad es dinámica y puede cambiar a lo largo del tiempo y en diferentes contextos. Cuando a mí me tocó ver en el semestre pasado en teología acerca de la personalidad, se habla mucho de las máscaras. Cada persona tiene máscaras. Si usted es uno en su casa, otro con sus amigos,
otro en la iglesia, y así sucesivamente. Revísese. De hecho, hay una película que se llama Fragmentado. Es un hombre que tiene múltiples personalidades en él. Entonces, es lo mismo. Mire qué es lo que está haciendo. Revísese y no piense que se la estoy echando a alguien o estoy tratando de juzgarlo. No. Simplemente estoy descubriendo el engaño del enemigo. El enemigo te ataca la identidad. Y entonces piensan las mujeres que valen por el cuerpo que tengan. Y entonces se dedican a la vanidad, al gimnasio y demás. O los hombres por el dinero que tienen. ¿Por qué? Porque eso es lo que les hace creer. Si usted tiene dinero, puede tener a las mujeres que quiera. Y usted puede hacer lo que se le dé la gana porque tiene dinero. Y así no son las cosas. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios creó a las mujeres para que nosotros los hombres recibiéramos esa ayuda que necesitamos y hace que las valoremos. Te voy a decir qué es lo que Dios pone en las mujeres para que nosotros valoremos a esas mujeres y las prefiramos antes que aquellas que se han dado a la vanidad y que se han dado o han dado pie libre o vía libre a qué? A los métodos del mundo, que es me hago poner nalgas, me hago poner senos y entonces me hago la cirugía plástica y entonces me vuelvo un bombón y entonces todo el mundo va a estar detrás mío. Por eso encontramos tanta gente vanidosa que coge esos celulares y en serio ya no sabe qué poner, es nomás que se pongan una estampita con la forma de ellos. Entonces, mire, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Nosotros debemos tener en cuenta que así también encontramos hombres. Hombres y mujeres debemos unirnos, valorarnos. Pero mira, te voy a decir qué es lo que Dios pone tanto en hombres como en mujeres. Pone fidelidad, pone amor, pone principios. Dios con su amor nos edifica la identidad. ¿No te has dado cuenta que llega Dios y te dice, con amor eterno te he amado? Lee el libro de Cantar de los Cantares, cómo Dios da de ese amor y ese amor nos va edificando porque sana nuestras heridas. Mira esta imagen, aquí encontramos un hombre, claramente se ve que es un hombre, pero está transformado en una mujer. Y encontramos también mujeres que están transformadas en un hombre. Ese no es el diseño de Dios, ese es el diseño del diablo que ha querido venir a través de su rostro, Satanás, la serpiente antigua, a dañar a la gente. Y por esto no me tome como homofóbico, ni me tome como alguien que no sea incluyente. Todo lo contrario. Veo de todo tipo de casos, trato a las personas, como dice la escritura, ante los ojos de Dios todos son iguales. Escucho a todas las personas. Tengo amigos, escuche bien, tengo amigos y tengo feligreses incluso, que hay veces que son trans, otras que son lesbianas, en fin, etcétera. Y a todo el mundo trato igual y siempre trato de mostrarle a Dios con mucho cariño, con mucho amor y con mucho respeto. De hecho, incluso soy hasta especialista en inclusión. O sea que por ahí no va el asunto. No trate de tergiversar lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que Dios nos da una identidad en su amor, en Jesucristo. Nos da una identidad de ser llamados hijos de Dios. Pues, ¿qué significa ser hijo de Dios? Lo que significa es que todo lo que Dios ha determinado, la autoridad, el poder, el poder ser creativos, tomar nuestras propias decisiones, el ser libres, eso tiene que ver con ser hijos de Dios. El poder prosperar en todo, desde nuestra mente, desde nuestra alma. La gente solamente piensa que la prosperidad es algo económico. No. Dice, amado, quiero que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Conozco, mire los cantantes, cantantes de rock y demás. Mire cómo la fama les va destruyendo la vida. Los va volviendo adictos a las drogas. Los va haciendo que se desenfrenen en su maldad y terminan haciendo unas aberraciones terribles. Y como le decía, pues puede encontrar muchos casos.
demasiados. Uno de ellos es Marilyn Manson. Mire la historia de él. Es una cosa tremenda, una depravación terrible. Y tiene que ver con lo que él tuvo que vivir cuando fue niño. Y entonces hablamos de la parte psicológica, la personalidad. Y tiene que ver en el mundo o en el medio en donde se crió, la cultura. La historia de su vida es una historia bastante compleja. Y entonces toma a Marilyn Manson, que fue un ícono de mujer sensual en la época, y a un asesino que tenía el apellido Manson, o Manson. Por eso es Marilyn Manson. Entonces, mire, y dan como fruto una aberración terrible. Y las experiencias y las relaciones, cuando ese joven te escribía todas las experiencias que tuvo, sobre todo a nivel sexual, fueron terribles. Entonces, cada uno refleja lo que ha vivido, cada uno refleja lo que ha tenido. Y el enemigo quiere atacar tu identidad. Y te dice, ¿con qué eres hija de Dios? ¿Con qué eres hijo de Dios? ¿Con qué eres pastor? Nosotros debemos entender, como hombres, y escuche bien esto, se lo voy a decir clarísimo. Usted puede tener el título que quiera, a nivel académico, a nivel eclesial. Eso a usted no lo hace perfecto. Usted y yo somos gente con virtudes y defectos. ¿Y dónde está el orgullo? El que no reconozcamos nuestros errores. Cuando nosotros no reconocemos nuestros errores, estamos diciendo que somos tan perfectos, nos creemos tan perfectos y tan santos, y es un error. Jesús dijo, ni yo os juzgo. Y en las oraciones le decía, líbranos de la tentación y líbranos del mal. Ahí está el Padre nuestro. Nosotros debemos tener esa claridad. Entonces, mire cómo es esto. Es importante para la autoestima, la cohesión social y la adaptación a los cambios en la vida. Es importante tener clara nuestra identidad. Cuando usted conoce del Señor Jesucristo, usted lo que va a recibir es persecución, porque el enemigo quiere perseguir. Y si usted dice, pero eso es en el Medio Oriente, mira ahorita Nicaragua, están persiguiendo a los cristianos. Entonces imagínese, mire lo que estamos viviendo. Abramos los ojos. Tengamos sólida la identidad de Dios en nuestras vidas. Valorémonos y valoremos lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y valoremos a nuestra pareja y lo que Dios nos ha dado. Nuestra familia, nuestro ministerio, nuestra vida, todo. Continuemos. Mira, el libro de Romanos da la explicación a la imagen anterior, a la imagen de aquel hombre vestido de mujer. Te lo voy a devolver. Mira, ahí está. Un hombre transformado en una mujer. Romanos capítulo 1, versículos del 25 al 28. Aquí es donde Dios explica el homosexualismo, el lesbianismo y todas las demás cosas. Porque la gente dice, no, es que yo nací así, es que no, yo me siento una mujer dentro del cuerpo de un hombre, o me siento un hombre dentro del cuerpo de una mujer. No, aquí está la explicación de lo que pasa y lo que sientes. Romanos capítulo 1, versículos del 25 al 28. Y si quieres contender conmigo, te lo digo. Te estoy citando la palabra. Ve a la Biblia. Habla con Dios. Te voy a decir una cosa. Dios te ama. No te hace a un lado. Simplemente que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cambiaron la verdad de Dios. Mire lo que dice la escritura. Cambiaron la verdad de Dios. Cambiaron la palabra de Dios por la mentira. Adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. ¿Quiénes son los seres creados? Los ángeles, los demonios, los animales, el hombre, la creación. Y entonces, uno lo ve claramente en muchas áreas. Si es una campaña política, que el político fulano de tal nos va a salvar, que esto, que igual que todos, igual de ratas. Dos,
No, que mi cantante, que ni sé qué, y uno va a ver unas descomposiciones a nivel moral terribles. Que los futbolistas, yo veo esos estadios haciéndole la venia así como si fuera Dios a un ser humano, y eso se paga. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dice, cambiaron la verdad de Dios, cambiaron la palabra de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecían su perversión. ¿Por qué cree que apareció el SIDA? El SIDA aparece ya que el hombre empieza a tener diferentes tipos de relaciones, incluso hasta con animales. Dice que la relación entre el hombre y el mico obtuvo el SIDA. Entonces mire cómo es todo esto. En los años 70 hubo un desenfreno terrible donde apareció el movimiento hippie. Es una cosa pero aberrante. Y mire cómo se ha venido descomponiendo la humanidad. Dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental. ¿Cuántas personas que conocemos que están mentalmente depravadas para que hicieran lo que no debían hacer? Mire cómo es esto. Y encontramos esta sociedad encontramos que gente que se gana en cargos públicos dinero, buenos sueldos y demás, tienen que estar robando. Usted no sabe cómo son las contrataciones con ellos. Piden mujeres, piden hombres, de todo. Mire lo que pasó acá nomás. Mire, encontraron al presidente de acá de Colombia, en Panamá, con una trans. Y así sucesivamente. Encontramos de todo, por Dios. Cómo la palabra de Dios se cumple. Ahora, escuche bien. La perversión en los hombres tiene que ver a nivel emocional. Si tú estás atacada en tus emociones, mujer, o estás atacado en tus emociones, hombre, entiende, el enemigo trata de quitarte la identidad. No cometas el error de irte a un adulterio. No cometas el error de irte a refugiarte en las drogas, en los vicios y demás. No, refúgiate en Jesús y en su palabra. Dice, los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué son? Las pasiones forman parte del alma, forman parte de las emociones. Las pasiones vergonzosas son pasiones pecaminosas. Las pasiones vergonzosas son pasiones desordenadas. Mujer, tienes a tu marido. Disfrútalo en todo, hasta en el área sexual. Disfrútalo. Hombre, tienes a tu mujer. No necesitas buscar otra mujer. Haz de tu mujer tu amiga, tu novia, tu amante, tu esposa, tu confidente. Disfrútala. Dios te la entregó para eso, para que te recrees en la mujer de tu juventud. Mire lo bonito de Dios. Pero mire cómo el enemigo ha logrado tergiversar, porque nosotros como humanidad le hemos dado la... Continuemos, mira. Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué más queremos? Demostraciones de amor. Por tanto, Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Ya Dios se hizo hombre, fue a un madero, murió como maldito
para que nosotros fuéramos bendecidos en todo. ¿Qué más queremos? Dios nos ama. El enemigo que tanto te tienta y tanto me tienta, nunca hizo nada por nosotros. Mas Jesucristo fue a la cruz y murió por cada uno de nosotros. Disfrutemos a Dios. Disfruta tu comunión con Dios. Debemos amar su presencia. Mira, Dios nos propone a nosotros una relación como el matrimonio. Y aquel que haya tenido mala experiencia en el matrimonio, escuche bien antes de tomar una determinación. Dios es un Dios fiel, amoroso. Él quiere que tú y yo lo amemos, que lo conozcamos, que estemos con Él, no por lo que podamos conseguir, o sea, los milagros, todo lo que Dios tiene en sus bolsillos, los milagros, las sanidades, la liberación, la resurrección, la prosperidad. No, Dios quiere que lo conozcamos y lo entendamos. Lo dice incluso en su palabra. Dice, el que se vaya a jactar, jáctese de entenderme, de conocerme y entenderme, dice el Señor. Dios nos ama y quiere que aprendamos a tener una relación íntima con Él tan lindo. Por eso Dios bendice la intimidad del hogar, la intimidad entre esposo y esposa. La bendice con sus hijos. Dios quiere bendecir la intimidad que tengamos con Él. ¿Con qué? Con vida eterna, con poderlo conocer y entender a Él. Entendamos, Dios nos quiere bendecir y nos quiere ayudar. No dejemos que el maligno se interponga. Por eso hablaba desde el inicio. Esposos, no permitan que nadie se interponga en su relación. Ustedes, y repito y recalco, ustedes tienen que tomar las decisiones unidos y en oración. No deje que se les meta la familia de nadie, ni los amigos de nadie, ni nada ni nadie. Permitan que ustedes sean uno solo con Dios y entre ustedes mismos. Y eso va a traer mucha bendición. Jesús lo que hizo fue romper con eso que Adán no pudo. Y entonces trae su señorío y libertad del pecado, de la maldad y del mundo. Continuemos. Mira, esto sí nosotros debemos de ver las cosas claras. Eso es bien tremendo. Nosotros, la palabra dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Limpia mi mente, Señor. Quita todo pensamiento impuro, porque quizás mi mayor problema empezó allí. Y claro, hasta las escrituras lo dicen. Dicen que Eva vio codiciable el fruto del bien y del mal y determinó pecar. Y entonces encontramos aquí en la mente y en nuestro corazón, en nuestras emociones, falta de amor, odio, tristeza, amargura, venganza, celos, soberbia, envidia, hipocresía, egoísmo, autoestima baja, orgullo, malos deseos. Y recuerda que el orgullo no solamente es decir yo soy y yo pienso, no. Si a usted Dios le está indicando que está errando en algo y usted no es capaz de reconocer sus errores, ahí hay un orgullo terrible que se va a derivar en falsa humildad. Y entonces mire, ¿por qué puse esta campaña, aquí está esta imagen de esta guerra, batalla campal? Porque eso es lo que se vive en tus emociones, en tu mente, en nuestras emociones y en nuestra mente. Por eso el Señor dijo, Elías, así, un hombre sujeto a pasiones. Nosotros debemos tener en cuenta eso. Porque el hombre hace lo que piensa y lo que cree en su mente y en su corazón, lo dice el libro de Efesios, capítulo 2. Nosotros debemos tener en cuenta la palabra de Dios. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tienes un Dios que no lo puedes ver, pero está ahí. Debes de estar confiado en Él. Y debes tener la certeza de que lo que Él te habla va a llegar, porque así van a llegar las bendiciones de Dios. Y entonces el enemigo trata de poner esos dardos de fuego, con que Dios te dijo, con que Él te ha prometido, con que...
y mira tu situación. Y Dios dice, si me crees, lo hago. Que no cree el fulano, no cree la sutana, no cree mi pareja. No importa, con que creas, yo lo hago. Y punto. Solo necesito tu fe. Mire cómo es de tremendo. Y ya para finalizar, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 13 al 17, dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. Hermanos amados, por el Señor que Dios los escogió para que fueran los primeros en alcanzar la salvación. Dios te escogió a ti, me escogió a mí, miró a la tierra y dijo, bueno, así te voy a escoger a ti, porque te voy a hacer un portador de mi gloria, voy a hacer de que tú cambies tu forma de vivir y seas tan lleno del Espíritu Santo mío, que voy a transformar el mundo a través tuyo. Mire lo bonito. Para esto, los llamó Dios por medio del Evangelio que nosotros anunciamos. ¿Qué es el Evangelio y las buenas nuevas? Para que lleguen a tener parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado personalmente y por carta. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha dado consuelo eterno y de esperanza, gracias a su bondad, anime sus corazones y los mantenga a ustedes constantes en hacer y decir siempre lo bueno. Eso es identidad. Por eso no te dejes robar la identidad del enemigo. Cristo te ama, Cristo dio su vida por ti y Él va a hacer cosas grandes contigo si tú se lo permites. Pero sí te invito, vamos a orar, vamos a pedirle a Papito Dios de que se glorifique. Papito Dios, en esta mañana te bendecimos, exaltamos tu santo nombre y te pedimos, Señor, que vengas sobre nosotros con tu presencia, con tu espíritu. Señor, oro para que nos hagas sentir tu amor, para que nos edifiques en nuestra identidad, Señor, con tu precioso espíritu, con tu palabra. Oro para que nos unas, hombres y mujeres, nos unas a ti, Señor. Oro por esos hogares para que tú unas los hogares, Señor. Para que no permitas que el adversario los divida. Para que seas tú, Señor, sanando y restaurando las heridas, Señor. Y seas tú, Señor, trayendo esa paz y esa bendición, Señor. En tu nombre te pido, reprende a Satanás duramente donde quiera que se esté metiendo en nuestras vidas, en nuestro ministerio. Quita todo engaño del enemigo, Señor, y unifícanos contigo para la gloria y honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.